Mientras esperamos a Ramón y que la gente se sume. Pues lo estás viendo ahí. Ahí se unió. Ramón, te estamos esperando. Hola, ahí te invitamos. Te dedicamos esta canción. Viene Ramón, la alegría de mi alma. ¡Vamos, Ramón! Vamos a alegrar este viernes. Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenido. Gracias. ¿Se Un escucha gusto bien? tenerte acá. Sí, gracias por invitarme en estos tiempos innombrables que estamos viviendo. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a comentarle un poco al público que se está sumando de a poquito a ver esta entrevista, que hoy vamos a estar con Ramón Grifero, ¿sí? Agradecerte por estar acá y también agradecer a Valeria Rivas que nos dio el contacto, la posibilidad de poderte tener acá. Así que bueno, nada, nosotros somos un cuerpo de delegades de Mendoza, Argentina, que nace a partir de toda esta pandemia. Empezamos a organizarnos para generar movida, porque vimos que había muchas falencias en el sector, en nuestro trabajo. Entonces empezamos a organizarnos para generar, digamos, nuevas alternativas y poder hacer valorar nuestro trabajo, ¿no? Así que bueno, sos uno de nuestros invitados para que podamos entrevistarte, para que nos comentes un poco, para quienes no saben o acercarle un poco de que Ramón Grifero es un director de teatro, es sociólogo, gestor cultural de Chile y bueno, también siempre muy comprometido con la política, con un arte político, por eso también esta entrevista con vos se llama Arte Político y Política del Arte. Y bueno, nada, queremos como que empieces a contarnos un poco cómo unir esto del teatro en esta época de pandemia y principalmente empezar con la pregunta más general, ¿cómo están allá en Chile? Bueno, yo creo que estamos como en todo el mundo y en toda Latinoamérica, con mucha ansiedad, con dolor, con tristeza, resistiendo también a la vez, ¿ah? Tratando de eh, tratar de hacer lo poco que podemos hacer para ayudarnos mutuamente, para estar conectados a través de esta virtualidad, para seguir diciendo que existimos, que estamos acá y que estamos, ¿no es cierto?, como ustedes que me han querido invitar, con solidarios y tratando, ¿no es cierto?, que podamos volver a tiempos, ¿no es cierto?, que todos esperamos. Y sobre todo en Chile, que Exactamente. nosotros partimos, esto nos tomó, ¿no? Como tú sabes, en Chile estuvo todo el estallido social, el Chile despertó en todos los meses de octubre hasta marzo, y de repente, ¿no es cierto?, viene este otro esquema que desvía totalmente, ¿no es cierto?, este gran ánimo, esta gran tribu que de repente se reencontró en pos de un mejor, ¿cómo digamos?, un mejor buen vivir, una sociedad más equitativa y todo lo demás. Estábamos en ese proceso cuando llegó, ¿no es ¿Cómo cierto?, pasa esto? llegó la epidemia y quedamos, ¿no es cierto?, a merced de nuestros gobernantes. Exactamente. Encima, ¿no? En Chile, que ya venían con este panorama de parate, de cambiar muchas formas y también ahora sumarle esto. Te quería preguntar si vos estabas, digamos, en movimiento, estabas dirigiendo, estabas escribiendo, estabas haciendo algo
antes de que llegara esto? ¿En qué movimiento estaban ustedes como forma de teatro? Bueno, la profesión de uno, yo soy dramaturgo, director, está obviamente proyectando el año con los talleres, con los ensayos, con la escritura, es decir, como todos los que tenemos una profesión, ¿no es cierto?, estábamos proyectando la continuidad, y además veníamos más aún con todo el empuje de este estallido social donde el arte y las expresiones del teatro, la música, la literatura, se habían tomado las calles, donde los manifestantes se habían apropiado de todas las expresiones como su forma de manifestación política. ¿No es cierto? En las manifestaciones en Chile estaba presente la danza, la literatura, la música, pero hecho desde un lugar muy colectivo y finalmente esa fue la gran expresión, digamos. Las manifestaciones en Chile no existía el escenario, un escenario donde se llegaba. El escenario era la gente que se estaba manifestando. Entonces, ya uno venía en realidad en esa senda viendo cómo se iba a desarrollar eso. Yo estaba director del Teatro Nacional Chileno en ese instante, hicimos un ciclo de teatro en resistencia, ¿ah? Que era teatro gratuito para que la gente que participaba en el estallido y donde la sala de teatro se transformaron en un gran lugar también que hacía eco de las manifestaciones sociales, ¿no es cierto? En la mitad de la obra, aunque la obra no tenía que ver con el movimiento, aparecía el letrero, no más violencia de Estado, etc. Entonces, estábamos realmente en una sintonía eh, De completamente moverse, diferente. ¿Cómo? en una sintonía de movimiento, de acción, ¿no? Claro, yo diría que es bien radical esto, porque si ese periodo era un periodo donde la humanidad, la gente estaba en pos de ellos mismos, construir un destino, otra forma de sociedad, nos aparece esta pandemia que un poco nos sitúa en el lugar donde los griegos pensaban, ¿cierto? Que finalmente como especie no determinamos nada salvo lo determina el destino, que son esas fuerzas superiores a los dioses. Y aquí Ujú. estamos a merced de ese destino. Estoy haciendo una metáfora, ¿no es cierto?, entre los Sí. dos, en una en que uno manejaba el destino y de repente cuando el destino es el que nos está, ¿no es cierto?, manejando nosotros, metafóricamente. Claro, exactamente, sí, ¿no? Porque a todos y a todas nos agarró como desprevenido esto, de un día para otro aparece y cambia tu forma de vida, cambia tu trabajo, un montón de cosas. Y bueno, también, digo, el teatro siempre se ha reinventado, ¿no? O sea, más allá de las épocas, de las situaciones. Entonces también esto es una invitación a reinventar el teatro o a repensarlo de otra forma que se venía proyectando y se venía haciendo. ¿Cómo? Pues, Sí. no, que era de mí a sumar, dímenos. No, no, sí, digo, ¿cómo veías vos este momento? Digo, sí, si te llevó a activar, digamos, desde otra forma, desde otros lugares, más allá de toda la situación que se está atravesando. Mira, yo creo que el teatro, como el arte, nunca está en crisis. Somos nosotros los que hacemos teatro el que estamos en crisis. Es decir, el amor y el teatro y el arte son eternos. Ya han pasado a través de la humanidad por pestes, por guerra, por todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Entonces es un momento en que en realidad no es en lo macro que el teatro o el amor puede estar en crisis, sino quienes lo realizamos nos enfrentamos a un periodo histórico que esperamos, yo espero que este sea un intermedio y que la escena continúe y que esas salas vacías que están esperando allá afuera por nosotros se vuelvan a llenar. ¿Ah? Y en este intermedio, obviamente, buscamos para mantener nuestra presencia, también como forma de tener un espacio laboral, estos Zoom con gorra, etcétera, pero no, es una forma de sobrevivencia más que un cambio radical para mí de que va a existir otro teatro, ¿no? Es lo que queremos, es el esfuerzo y la pasión de seguir existiendo y de seguir estando presente, sobre todo eh, nos, la mayoría de todos los que hacemos arte estamos vinculados, ¿no es cierto?, con los procesos y con los espíritus de época
de nuestro planeta, de nuestro país, y cómo de repente aislarnos en momentos tan críticos del espíritu de época que estamos viviendo. Entonces yo creo que esto de tratar de usar la tecnología, los medios, etcétera, para no perder ese contacto ha sido una reacción muy fuerte, muy bella, y no solo del teatro, que lo vemos en la música, en la literatura, en toda el área artística, como no quiere ser invisibilizado por esta pandemia. ¿Me entiendes, no? Yo creo que es una forma de visibilizarnos nuevamente, pero no, y que surge de esta urgencia, pero no surge de una necesidad de la creación en sí, sino de una necesidad de tener presencia. Eso es lo que... Y ahí viene un poco también lo otro que para mí se ha confirmado, es como el título de esta entrevista, que el arte político o la política del arte. Y me gustaría hacer como una breve diferencia, ¿no es cierto? Sí. En el siglo XX, el arte estaba unido a la política, y por eso era arte político. Y cuando digo la política, eran los partidos políticos, las ideologías, eh, porque el siglo XX la política era como un lugar de los sueños, de las utopías, de mundos que se proponían inexistentes, fuera el comunismo, el fascismo, el anarquismo, el burgués, y por eso había, ¿no es cierto?, arte fascista, arte comunista, arte anarquista, etcétera, que se ligaba a la ideología. Y en cierta manera, como al arte le gusta los sueños, el futuro, el avenir, de derrumbar ficciones, se asoció a estos movimientos, para bien, para mal, ese otro cuento, estoy viendo más bien el proceso, ¿ah? Y existió lo que en América Latina fue muy fuerte, en todo el mundo, lo que se consideraba arte político. El momento que las ideologías y los partidos políticos dejan de ser representantes de las aspiraciones de la humanidad, espirituales, digo yo, y se transforman solamente en administradores de un sistema, en este caso el sistema neoliberal, que está bien que hayan administradores, que se preocupen, bueno, ahora nos damos cuenta que no se preocuparon mucho de la salud y muchas otras cosas, es decir, aparece todo eso, pero una política que se empezó a preocupar más de la administración de un Estado y se olvidó de las cosas tan esenciales como es la muerte, el universo, las emociones, eh, y eso quedó en manos del arte. El arte siempre es lugar, esa otra dimensión de nuestras emociones y de nuestra mirada hacia lo que nos rodea. Entonces, de ese lado, deja de existir el arte político, empieza más bien la política del arte, que es a partir de los lenguajes artísticos que nosotros empezamos a hablar. Y hoy esto se nota profundamente en el sentido, cuando hablábamos de las manifestaciones en Chile, todo lo que vimos en las calles fue una política del arte. ¿Entiendes? Cómo el arte, a través de su lenguaje, manifestaba un pensar diverso en diferentes lugares. Pero hoy vemos esa diferencia, esa política que se alejó, ¿no es cierto?, del espíritu, de la sensibilidad de la humanidad, porque justo ahora, cuando se tiene que tener un discurso social frente a la muerte, donde tiene que haber guías que son más allá que guías económicos, sino guías, y palabra digo guía, o personeros que tienen poder, por decirlo de una manera, que pudieran, ¿no es cierto?, apañarnos, unirnos, ahí vemos precisamente esa deficiencia. En el fondo, nunca se consideró profundamente a la existencia, a las emociones internas, a lo que hace a esa humanidad ser humana y no solamente economicista. ¿Ah? Entonces creo que hoy también el arte en este contexto vuelve a ser el lugar donde uno, y mayormente en estos momentos, necesita conectarse con sus emociones. Exacto, exactamente. Qué bonito, qué bonito No, escucharte ah, y tus palabras. También aclaro que, digo, si alguien tiene una pregunta de las personas que nos están viendo, más que bienvenida a incorporar esto, a que se sume. Te hago una pregunta. ¿Cómo ves vos el futuro del teatro en Chile? O sea, a partir de esto, cuando se rehabilite todo? bueno, mira, Chile, bueno,
Nosotros estamos esperando un cambio de constitución, un cambio totalmente radical en otras áreas, porque, ¿no es cierto?, Chile es una cuna latinoamericana del neoliberalismo, y Sí. el gran eslogan de la protesta era que donde el neoliberalismo nació era el lugar donde ella tenía que morir. Eh, y eso quedó en suspenso. Entonces, cuando hablamos de arte y de artista, no hay que olvidarse que también hay un arte de mercado, hay industria de arte, y en Chile es muy fuerte un arte de mercado que, que más, que genera una creación que nace más del lucro que de motivaciones tradicionales del arte, ¿no es cierto? Entonces, Ajá. eh, y se promovió mucho, y se ha promovido en toda América Latina, el concepto de industrias creativas, y donde los creadores tenemos que volvernos pequeños empresarios, y que si nos va mal es porque somos malos emprendedores, no sabemos administrar nuestro talento. Entonces en Chile, entre los fondos concursables, hay fondos para que tú crees tu propia corporación cultural, es decir, entonces estamos en una sociedad que la visión que se tiene hacia la cultura y el arte es como una industria más a la cual hay que apoyar, ¿ah? Y una industria donde también existen gente, digámoslo como te digo yo, la farándula, como en Argentina también, y todo lo demás. Entonces, es muy confuso de repente cuando se habla de artistas en general, porque ¿a quién nos estamos refiriendo? A los artistas de mercado, porque para el poder los artistas son tantos los que, ¿no es cierto?, están en el área farándula, en el área de mercado, como el que está trabajando eh, eh, Independiente. eh, con De los, forma de independiente, forma autónoma. autogestiva. No, sino Ah, también trabajan independientes, pero son independientes desde otro lugar. Entonces, en Chile se ha generado como política cultural una privatización de la cultura. Y esta privatización de la cultura se centró que esencialmente todo se centraba en entregar fondos concursables. Lo que por un lado uno al comienzo uno dijo, oye, qué bueno, te entregan estos dineros, pero finalmente eso individualizó la creación. Es decir, cada cual que ganaba su fondo concursable estaba feliz, pero además duraba lo que dura, 3 meses, 6 meses, etcétera, y todo fue concursable. Entonces, los festivales de cine son privados, los festivales de teatro son privados, se concursan. Entonces estamos en un proceso de privatización muy fuerte, y el único espacio que quedó público, que no se, y porque se resistieron mucho, que no se pudo privatizar, fue la dirección de bibliotecas, archivos y museos, porque en realidad a ningún privado le interesa tener una biblioteca, porque la biblioteca no puedes cobrar. eh, entonces, es el último gran espacio público 100% en Chile que existe, que es la dirección de biblioteca, archivo y museo. No tenemos como en Argentina teatros públicos, es inexistente. Y eso hoy día en esta crisis surge terriblemente porque obviamente no hay gente contratada, no hay ningún actor contratado por nadie, porque cuando tú ganas un concurso o algo, tú te contratas a alguien por los 2, 3 meses. En cambio, la gente que trabaja en lo público, que es lo único que la dirección, biblioteca y archivo y museo, que son el único área de cultura, claro, frente a esta crisis, ellos siguen recibiendo sus ingresos, pero todas las otras áreas, al estar privatizados, autodependen de supuestamente su propio emprendimiento, lo que es una visión de la cultura totalmente nefasta. claro, se quedan en la calle con esto, o sea, Se quedan definitivamente. claros, no, no, no hay ni un... entonces, ahora se gestaron unos fondos concursables de supuestamente de apoyo, que son muy... primero hay que concursar y segundo son unos fondos mínimos. Claro, sí, también esto de reducir el sector, ¿no? O sea, digo, te reduce totalmente, si no estás contratado, quedas afuera y un montón de situaciones. Vamos a incorporar un poco saludos desde Córdoba, dice Chicho, es de Bufón, dice arriba el pueblo chileno, ahí hay gente de Chile viéndote, qué bueno, qué lindo. Nada que ver. Te están acompañando. Y vamos a algunas preguntas.
que hacen los espectadores que están viendo esto de Por manera supuesto. virtual. Dice, ¿cómo haces vos para seguir presente? Wow. Oye, bueno, para seguir presente o para seguir tener presencia, por ejemplo, y poder seguir conectado a través de esta virtualidad, he hecho de repente algunos encuentros Zoom, ¿no es cierto? También para los que he repartido, no repartido, digamos, he subido gratuitamente los libros míos de dramaturgia al espacio, para que la gente tenga acceso. Además, en Chile también todas las obras que estaban en especie de Netflix del teatro, y donde hay Ujú. obras mías también, están de forma gratuita para que la gente las pueda ver. De hecho, hay como ¿En dónde? reestrenos ¿En qué página escénicos. es Es, Cenix? es Cenix, que tú entras, te registras y ahí hay muchas obras de teatro muy bien filmadas, que en principio era un Netflix de teatro, pero ahora está gratuito. También en otras páginas de la Fundación Teatro Emil, también tú puedes ver obras de teatro de forma gratuita, pero obviamente la estás viendo en video. Ah, Claro. no, es decir, ¿Qué pensás sobre pero eso, Ramón? ¿Qué pensás sobre eso, sobre el teatro virtual, de ver teatro a través de una pantalla? no, como te digo, yo creo que es solamente un acto de sobrevivencia momentánea para mantenernos en presencia, pero no, sin duda, eh, lo que todos ansiamos, y no solamente el teatro, sino todas las artes, es lo colectivo. Es decir, yo quiero reírme con alguien, quiero llorar con alguien, quiero ver actores que transmiten su emoción, quiero emocionarme con la demás gente, quiero estar ahí. Por lo tanto, esa vivencia, una de las cosas que yo había dicho cuando estaba, ¿por qué el teatro en Chile? Porque no sé muy bien cómo, pero también lo he visto en Argentina, cuando iba a Mendoza, qué sé yo, eh, tantos jóvenes están asistiendo, tantas nuevas generaciones, tantos millennials le interesa o en vivo, y o sea, claro, ojalá exista más virtualidad, porque mientras más virtualidad exista, más necesidad vamos a tener de asistir a una obra en vivo. De Entonces yo creo que unirnos. esta virtualidad, por un lado, sí, es mantener algo, pero también nos va a dar cada vez más ganas de volver a lo que es nuestro oficio. ¿Eh? Exactamente. Eh, y vamos a otra pregunta que hicieron. ¿Qué decisiones ha tomado la gestión nacional con respecto a la comunidad artística ahí en Chile? Mira, hay algo que, bueno, todo esto nos ha pillado a nosotros sorpresa. Yo creo que, y veo que ha sucedido en muchos países, en que los creadores de la cultura, los artistas no de mercado, por eso me gusta a mí como separar, ¿no? Porque también hay artistas de farándula y lo otro. Entonces, los dos han tomado posiciones que no son las mismas. ¿Ah? Es decir, artista no es solamente es un gran universo. Pero se ha hecho mucha publicidad, mucho, digamos, demanda, desde el arte, lo precario que está, todo lo que es verdad y todo lo que sabemos. Yo he encontrado que eso, y lo he visto por las redes sociales, no ha generado una muy buena acogida por el público, porque Ajá, estamos apareciendo como que somos los únicos que estamos mal. Y resulta que no somos los únicos que estamos mal. Entonces esto de decir, no, los artistas, la cultura está mal, yo creo que esa campaña que es necesaria debería ser unido con la demás gente. No debería ser una campaña solitaria de las organizaciones culturales, sino debería ser una campaña en unión con toda la gente que está a veces mucho en situaciones de precariedad más grandes, y como tú habrás sabido, aquí han habido manifestaciones por el hambre que hay en las poblaciones. ¿Ah? Entonces, yo creo que ahí falta algo todavía para que nuestra precariedad se una con la precariedad de los otros y no sea una bandera solitaria. exactamente, sí, unirse.
es Porque muy si no quedamos importante. como que nosotros somos los afectados y, ay, el arte, que está, si no hay arte se muere la sociedad, que nos Claro, volvemos muy egocéntricos y que como que se terminó el arte y terminó el mundo. No, por favor, digamos, en Chile hay una expresión que dice, se dice, bajémonos del pony. claro. No somos Es los decir, caminemos únicos. como, ¿cómo? No somos los únicos. No, no, bajémonos del pony, no, 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 es decir, Claro, eh, yo entiendo, claro, es una situación que está viviendo una sociedad entera. ¿No? Y yo creo que es ujú, el momento de que toda esa sociedad is- aparezca con todas sus precariedades que ha develado esto. ¿Ah? eh, Y precariedad es la palabra más suave que podemos decir. ¿Ah? Es decir, sí, estamos pensando que hay gente que está en este momento muriendo sin tener atención médica, ¿ah? Y en toda Latinoamérica, ¿ah? Y que podría salvarse, pero nuestros sistemas no lo han, no generaron las condiciones para hacerlo. Entonces, estamos en una situación eh, muy límites, ¿no? Y sí, que todavía estamos, y con la ansiedad de que hasta dónde se va a estirar este límite. ¿Ah? ¿Cuánto exacto. más? Eh, Sí, sí, tal cual. Otra pregunta es, ¿cómo definirías vos la dramaturgia política que nos hacen acá un espectador? yo, yo creo que la dramaturgia política, lo que acabo de decir, es una política del arte. No creo que ya haya dramaturgias políticas. Yo creo que toda dramaturgia es política en el momento que el lenguaje artístico es la dimensión de la representación de la otra visión de la realidad, ¿no? Eh, y obviamente no estoy hablando de nuevo de la dramaturgia de mercado, el momento que alguien tiene una sensación de escribir desde su emoción. Para mí el arte es el espacio donde la humanidad puede manifestar sus emociones, porque en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto?, en un matrimonio, tú saludas, si hay algo dramático, tú dices qué pena, si está muy enamorado, dices las palabras de costumbre, pero esa emoción encuentra su expresión en una sinfonía, en un monólogo, porque una de las gracias para mí del teatro, ¿no?, es que nadie habla como uno escribe, y solamente arriba el teatro que un actor habla como se escribe. Eso, por eso puede decir frases increíbles que nadie diría en la cotidianidad. Y ese espacio es un espacio político. Exactamente. Bien, bien, muy bien. Em, Contanos un poco, digamos, porque también hay que entender que, digo, hablábamos también con gente que está en España y es muy diferente el contexto que cada uno está viviendo en esta pandemia, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que vos mencionás, en Chile no hay salud pública, o sea, o es muy reducida, la educación también, ¿no? Entonces esto de adaptarse en contextos diferentes es muy difícil y bueno, con saber un poco cómo en Chile los artistas siguen, no sé, educándose, siguen, por ejemplo, hay un grupo, el teatro callejero, ¿no? Que en Chile últimamente con todo lo que estaba pasando a nivel político había ganado un terreno muy fuerte y ahora la calle está prohibida, ¿no? Entonces, ¿cómo, Sí, cómo sí, afrontan pues, esto? yo diría de que no fue el teatro callejero, sino más bien el teatro salió a la calle. Ujú, ¿Me entiende la diferencia? Es decir, todos sí, salimos a la calle. No es que el teatro, porque hay un teatro callejero, por supuesto, pero lo que sucedió en las manifestaciones fue que la danza, el teatro, la música salió a la calle. Y la gente, ¿me entiendes? Pues es como... Y entonces, mira, lo que estaba hablando, en Chile hay una salud pública pero en el sentido de que en la misma concepto de privatización, se privatizó la educación, se privatizó la salud. Entonces lo que quedó público quedó en niveles muy mínimos y se favoreció obviamente todo el esquema de la educación, de la salud y de la educación privada. ¿Mm? Es decir, lo claro, otro existe, pero a niveles
Claro, claro. todo el impulso fue, si en Chile se privatizaron los caminos, hay cárceles que se privatizaron, entonces, porque todo el concepto neoliberal aquí es que el Estado no hace nada y todo lo realizan los privados, lo que les llaman Estado subsidiario. Entonces, por eso justamente habíamos tenido esta gran explosión, porque había llegado a su límite y viene la pandemia. Claro, exactamente. Eh, bueno, tenemos a Fabián Castellani, el Tutu, un conocido director de acá de Mendoza que dice extrañamos el convivio y le mandamos saludos, gracias por estar presente a todos. Otra pregunta que hace José Luis Cáceres es, ¿crees que algún día el Estado asuma un rol serio frente al Sol de las Artes? Y de no ocurrir, si en el caso de que no, ¿cómo deberíamos reaccionar? Bueno, yo creo que el Estado no es algo abstracto. El Estado está construido por las clases políticas y hay una base de una constitución. Entonces, por eso un gran cambio en la constitución chilena era primero que apareciera en la constitución el, 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 la cultura y el arte como un derecho fundamental de los ciudadanos. Entonces, obviamente tendrían que primero venir grandes cambios estructurales para que eh, una nueva construcción política le dé valor a la cultura y al arte, que en este momento no lo tiene. ¿Me entiendes? Es decir, entonces, Y tampoco están en obviamente, construcción allá, digo, tampoco están construyéndose esas formas, ese rol en no, pues Chile. digamos, no se está, digamos, cuando estamos en un concepto de privatización de la cultura y donde se necesita un cambio de constitución para valorizar, para darle presencia, para ponerlo como uno de los derechos fundamentales y que sea, ¿no es cierto? Yo te diría, mira, siempre, yo hago siempre esta paralelo, no sé si es muy bueno, para la soberanía territorial. Argentina y Chile gasta millones de millones que a través de mantener ejércitos, policía y todo lo demás, porque supuestamente resguarda la soberanía territorial. Y yo digo, ¿y la soberanía cultural? ¿Ah? Es decir, nuestra identidad, nuestro patrimonio, porque nosotros no somos de hoy, venimos con mucha gente que ha venido construyendo nuestro saber, Sí, si hubiera por lo menos ese mínimo concepto de que las dos soberanías son igual de importantes, estaríamos increíbles. sí, tal cual. Pero, pero, pero en un concepto economicista de la vida y del mundo y donde los logros son logros materiales, el arte solamente surge como una industria de entretenimiento y no es que el arte no tenga que entretener, sino desde ese concepto, ¿no? Ujú, Como una industria. claro. Sí, donde a veces solo es un negocio y ya, pero sabemos que no es tan así. Otra pregunta que nos hace Nico Berlanga es, ¿qué decís sobre el teatro pobre o pobre teatro? Ah, es que no, es una frase que parece que he dicho en algunos, que lo pongo como ejemplo en algunos seminarios, ¿no? Ajá, Que el teatro pobre es un estilo y es una estética. Y digamos, eh, el teatro pobre es un acto creativo, donde uno decide por tal tipo de luz, decide por tal actuación, decide por tal texto. Que el pobre teatro es aquel donde ninguno de los códigos teatrales están tomados en cuenta. Y que solamente importa, son otros los intereses, puede ser un interés panfletario, como puede ser un interés netamente comercial. Oye, pongamos 3 sillas, nos vestimos bien, decimos el texto, pobre teatro. claro, un teatro más, un poco más vacío, se podría decir, desde Todo, tu... claro, donde el objetivo no es una indagación en el lenguaje del cual la gente que estudia teatro tiene un saber, no es un cariño hacia tratar de hacer bien o mal nuestra profesión, sino donde finalmente la meta es
oye, hagamos una obra breve para venderla rápido. Claro, el negocio. Te preguntan si tuvieras que escribir Cinema Utopía hoy, actualmente, ¿cómo sería la película que se va a ver a esa obra? ¡Wow! Ah, bueno, para los que no saben, Cinematopia es una obra que sucede en un cine y que los espectadores están en los años 40 en Chile y en la película ven el futuro de su país, porque también están en el año 40 viendo una película teatralizada sobre la dictadura, el exilio, etcétera, y no entienden cómo eso puede llegar a suceder. Eh, yo creo que es buena pregunta y mira, a lo mejor me dio un impulso creativo. Hoy más, Qué bien. Nombralo. Mira, esa pregunta te la hizo Pasquinel Martínez, así que para que lo tengas en cuenta. mira Pasquinel. Oye, sí, porque yo creo que más que nunca ahora estamos dentro de una pantalla, ¿no? Es decir, hoy más que nunca estamos en una sensación de película, de ciencia ficción. eh, Hoy más que nunca el famoso rectángulo que nos domina ya nos domina completamente. Entonces, claro, hay una sensación de estar inmerso entre un cine, y yo imagino que ese Cinema Utopia casi todos estarán dentro de la película y no quedará ningún espectador afuera. Ujú. Lo escribirías así, digamos, hoy Digo en día. yo, en la Ah, sensación de sí. ahora, claro. Sí, pues. Ajá. Bien, perfecto. Bueno, jóvenes de ayer, manda abrazos y a todos y que amamos el arte escénico, somos muchos los presentes acá apoyando el teatro. Y Checho dice, ¿cuál debe ser nuestra labor con esta coyuntura? ¿El fortalecimiento de las políticas que representen nuestro trabajo o pensar estrategias para que las personas elijan ver teatro luego de todo esto? O sea, ¿cómo crees vos estratégicamente que pueden llegar las personas a aproximarse al teatro después de toda esta situación? Mira, yo creo que después de las explosiones sociales la gente se aproximó mucho al arte. ¿Ah? Y cuando la gente tiene en Chile acceso, ¿no es cierto? Y hay difusión, que es lo fundamental. Yo siempre he dicho que no hay, en un sistema neoliberal, no hay libertad de expresión sin difusión. Nosotros podemos hacer la mejor obra o la peor obra del mismo, y si nadie sabe que esa obra existe, nadie llega. Y para que Claro. se sepa que esa obra exista en este sistema, necesitamos medios de difusión que no están al alcance del teatro. Porque obviamente si yo tuviera la capacidad publicitaria de un cine de Hollywood y lleno Santiago, estaría lleno a la obra de teatro. Pero tenemos esa capacidad de marketing, para que el arte llegue a ser conocido. Porque cuando sí, en los festivales de cine, de teatro en Chile, etcétera, que logran tener mayor difusión, hay mucha gente, mucha gente que se aproxima al teatro. De hecho, yo tuve un proyecto que hice durante 3 años, un teatro para todos, en el Teatro Nacional, y que convocó 55.000 espectadores y la gente venía a precio muy reducido, gratis. Pero también al mismo tiempo te doy la respuesta de un político que era candidato a alcalde de Santiago, que cuando yo le dije, bueno, y del teatro, y qué política piensa hacer la municipalidad para el teatro y todo lo demás, él me dijo, Ramón, yo hago puerta a puerta, es decir, hago mi campaña casa por casa. Y cuando le pregunto a la gente, y esa es la mentalidad de los políticos, por eso, Sí. ¿ya? Qué le interesa? Nadie me dice que le interesa el teatro. Entonces ese es el mecanismo de defensa, pero obvio, pues si vas a golpear la puerta de alguien, ¿cómo alguien te va a decir, oye, ¿usted qué quiere? El teatro, no, pues al menos que le golpee la puerta a un actor. Eh, entonces, de ese lugar, claro, no es que alguien le diga a usted cuáles son sus preferencias sociales, no, porque si está la salud, está la educación, están mil cosas, nadie dice teatro, ¿me entiendes, no? Ujú. Entonces, obviamente que la estrategia frente a esos no va- va- se encaminan por otros lugares. Y sí, sí, que hoy en día, o por lo menos acá en esta realidad, también lo podemos ver, o sea, en cuanto a nuestro sector,
no hay propuestas, no hay nada como para que se vuelva, para que decir esto, me voy a golpear la casa, pero tal vez del Estado, de cultura, decir, bueno, queremos volver al teatro, pero ellos nos dicen, no es prioridad. O sea, No, no, no es no, 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 o por supuesto que no es ni una prioridad, pero sí, sí sabemos por la cantidad, pero sí al mismo tiempo sabemos, y en Argentina también me imagino, la gran cantidad de teatro escolar que hay, la gran ujú. cantidad de teatro aficionado, que ha aumentado, pero no, no, no hay colegio que tenga su grupo de teatro, gente que está haciendo, entonces, sí, pues, si por un lado nos sentimos súper aislados en nuestras salas de repente, ¿no? Somos parte de un movimiento muy grande. Y cuando uno empieza a viajar a regiones, para allá, qué sé yo, a diferentes lugares, tú ves que en todas las partes hay grupos de teatro, semiprofesionales, profesionales si pueden subsistir, o profesores de las artes escénicas que se han dedicado, y ves que sí, quizás no esté, que está vivo, está finalmente, existe orgánicamente en la ciudadanía. Es decir, mucha gente ha tenido su experiencia escénica, la pedagogía teatral, que ha tenido un gran auge, el teatro aplicado, ha hecho que se expanda, eh, El teatro que y llega a también otros para lugares, a otros que sitios. llegue a otros lugares. Y también Ujú, hay algo que cuando yo me preguntaba, hay una cosa metafísica. Si tú dices que una sala de teatro caben 200 personas o 150, aunque la sala esté llena todo el año con 100 personas, obviamente la cifra final es nada frente a lo que ve la gente un, programa, un claro. programa, un Netflix, lo ven 20 millones en un minuto, no sé, por decir algo. Entonces uno diría, ¿para qué sirve? ¿Cómo los de gente de teatro tienen la arrogancia de decir, hago teatro para cambiar el mundo? Yo digo, pero ¿cómo vas a cambiar el mundo si apenas te ven 3.000 personas? Si te fue bien. Eh, y creo que ahí el arte genera algo que es que cuando nombra algo lo hace existir, más allá de que tú hayas presenciado o no lo hayas presenciado, por alguna razón. ¿ah? Entonces, ahí por lo menos es lo que yo pienso de que, claro, no, el arte no tiene que ver con la cantidad de gente que vio la exposición o con la poca gente que puede haber visto la obra, sino tiene que ver con algo mucho más de la tribu, Más interno, más eh, adentro, de emoción, de de sentimiento. emociones, Ujú, y hay algo que queda registrado. Cualquier persona que ve una obra de teatro te dice, oye, yo vi tal obra y te la puede contar. ujú. El que ve televisión, yo no te puedo contar lo que vi hace. Entonces, el Hoy en la registro que mañana. genera, Claro. no, ni en la mañana, ni nada. Eso también hay un registro social que hace esa experiencia, y bueno, y estamos en países con gran tradición de teatro, donde la abuela, el nono, como dicen ustedes, todos han tenido, de algún lugar a otro, han podido experimentar o teatro callejero, o teatro de la población, o teatro. No es un arte inexistente, ¿no? Ujú. Sí, un arte que solo se hace en salas, no, o sea, hay No, miles de lugares, de formatos, de cosas, y de eso es lo lindo. formato. Ujú, tal cual. Lo Bueno, que, lo que, David, lo que obviamente la política, mira, cuando yo la última vez, habrá aumentado ahora, pero cuando vi el último análisis, el Consejo Nacional de la Cultura, que el Ministerio de la Cultura en Chile recibía como fondo menos dinero que la morgue de Santiago, que de Chile. ujú, Entonces, que los institutos médicos legales de todo Chile reciben más dinero que la cultura, que el claro. presupuesto de cultura. Entonces, cuando ya tienes esos niveles, son Sí, quizás 50 esto millones de de dólares. sobrevivir todo el tiempo, o sea, ¿Cómo? esto que mencionaste al principio de sobrevivir todo el tiempo igual, ahí te das cuenta las comparaciones, es decir, uno a veces hace teatro sin nada, o sea, sin nada, pero internamente lo sentís y sentís la necesidad de representar, de hacer y lo haces. Y ahí creo que está esa mística, esa magia, esa metafísica, ¿no?
claro, lo que pasa es que finalmente nosotros hacemos una gran labor pública, ¿no? Es decir, Ujú. estamos haciendo la labor que el Estado tendría que hacer. Y el Estado no reconoce que nosotros estamos haciendo su trabajo. Y no es que le estemos diciendo, sino como, perdón, nuestro trabajo no es porque yo quiero hacer tal cosa por mí. ¿Ah? Estamos haciendo Claro. labores públicas. Y cuando eso no se entiende y se siga pensando que el artista es porque él no quiso, porque era malo para las matemáticas, eh, Ya no no sirve, se no funciona. valoriza. Claro. Ujú. Claro, cuando crean que es solamente una expresión. ¿Ah? Porque cuando si uno piensa que el arte es solamente expresión, bueno, yo te canto, también sé bailar, también puedo dibujar, etcétera. Entonces ya, Claro. eh, Sí, por pero no eso hay ofrecen saber. trabajo gratis, ¿no? O sea, como, Claro, por eso es hacelo gratis, por amor al arte, por amor al por arte. amor al arte. Y se olvida que, y yo rescato mucho que nosotros somos, la gente que decidió hacer algo es un saber, es una profesión. Yo no, eh, yo no puedo ir a la orilla del mar y ver una tormenta y escribir una sinfonía. Ujú. Necesito el saber. No es una cosa que yo no llego y escribo una obra sobre la soledad y pongo hoy que solo estoy en esta playa solitaria, solo, solo, solo. No, hay un saber. Y cada uno en la música y todo ha generado ese saber. Y de ese lugar, obviamente no es considerado, se desvaloriza ese saber. Ujú, tal cual, sí, 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 sí. Bueno, David Medeiro nos dice saludo desde Brasil, qué bueno que nos estén viendo allá. En esta cuarentena el teatro en línea ya me ha ensinado mucho. Gracias por este live con Ramón, me impactó mucho su cinema Utopía, otro que la vio, se ve, me Ah, impactó. Espero que pueda ser montada acá. Dice que la pueda llevar a Brasil. Bueno, ojalá que cuando todo esto vuelva pueda llevarla para allá. Jóvenes de ayer, hay que remar y remar. Falta difusión, no nos apoyan. Pablo dice aguante el teatro adolescente. José Luis dice, pensando en que esta pandemia superó muchas ficciones inimaginables, ¿cómo reinventamos nuevas y creativas ficciones de la teatralidad? Eso es como una pregunta que te hace a vos. Igual un poco lo veníamos hablando. Te hago una pregunta. ¿Ustedes están planteando algún protocolo, algo para volver a ensayar, volver a dar algún taller o volver a dar clases de teatro no institucionales en un espacio de alguna forma, con un protocolo? ¿Están en algo de eso? no, yo creo que estamos más bien en este momento en un vacío, en el sentido de que es difícil proyectarse si no sabemos bien en qué condiciones vamos a salir de esto. Es decir, no puede estar uno proyectando un taller si a lo mejor no pueden haber más de 5 personas, más de 8, si en la sala. Es decir, cómo esta contaminación, cómo se diluye, porque nuestro teatro y nuestro accionar implica al otro. Ah, es decir, entonces desde ahí es muy ¿Estás en complejo, Santiago, vos, sí, Ramón? en Santiago. Ah, Mm. claro, mucho Entonces, más complejo, una ciudad grande, muchos habitantes, el contagio debe haber sido mayor. está siendo increíble todos los días. Entonces, el imaginar que la gente vuelva, es decir, proyectar alguna sala, de hecho casi muchos proyectos teatrales que tenían fondos del Estado, se les autorizó para que se hicieran por Zoom, para que los actores pudieran recibir su ingreso. Porque, porque hay cosas que tenían que estrenarse ahora, no se pueden estrenar. Ah, Claro. y tú tienes que rendir esos fondos y todo lo demás. Pero yo Ese, creo eso de que, quiero digamos, preguntarte, en ese caso, digamos, ¿el Estado igual pagó o si no hacían esas funciones no pagaba? no, igual, a ver, es como que yo me hubiera ganado un fondo para hacer una obra ahora. Sí. Y no puedo hacer la obra ahora y ofrezco hacerla a través del medio Zoom y el Estado está aceptando esa posibilidad. Pero Ah, son muy bien. pocos proyectos, que son poquísimos, no es eso, no es una cosa que alivia a todo un sector, son los que tenían proyectos. Pero mira, yo igual dentro de todo eso creo que
el arte sobrevive, pasará por este terrible instancia, pero sin duda llegará con mucha, mucha fuerza, Ujú. porque la necesidad espiritual, la necesidad de manifestar tanto el amor como la ira, la necesidad de manifestarse ahora y de ir a otro lugar donde nos sintamos unidos frente a visiones, frente a poética, frente a imaginario, de compartir sentires, está siendo cada vez más fuerte. Más Por lo necesario. tanto, más necesario, más fuerte, con más ímpetu. Y yo creo que más bien es, nosotros tenemos que estar preparados para responder Ujú. a esa necesidad, digámoslo de un lado, esa necesidad espiritual que nos está entregando la clase política. Le digo espiritual en el sentido de Sí. emoción y todo lo demás, Ujú. de, es a nosotros, que son los únicos que podemos realizarlo. ¿Ah? Es decir, la conciencia de la muerte, los miedos y todo lo demás, no es algo que una política pública en este momento le dé en su cabeza, ni mucho menos. Pero sí sabemos que como todos miembros de la tribu, que la tribu Ujú. sí necesita eh, expresarse, manifestarse, y no solamente junto con nosotros tal vez. Te fijas así como fue las manifestaciones, de nuevo, es decir, de acudir a algo que nos vuelva a sentirnos, ¿no es cierto?, en un mismo Sí, lugar. exacto. Sí, el cuerpo, o sea, la necesidad El del cuerpo, cuerpo, la el, presencia, el otro, el contacto. el eh, grito, el compartir, Ujú. el compartir ideas, el saber que lo que yo pienso no lo pienso solamente yo, sino también a lo mejor hay un pensamiento colectivo, o lo que piensa el otro me devela algo que yo también intuía, y bueno, tantas cosas que genera, ¿no es cierto?, el arte a todos nosotros nos marcó un libro, nos marcó una música, necesitamos, tenemos nuestra memoria, construimos, hicimos relaciones con gente a través también entonces yo creo que esa necesidad obviamente no desaparecerá y somos nosotros los que tenemos que estar preparados para poder responder a, a lo que se le está exigiendo al arte, finalmente. Exacto. ¿Ah? Sí, 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 tal cual. A recibir todo ese calor universal, espiritual, estar preparados para eso. Claro, y claro, y porque alguien me decía, bueno, me decía, y ahora las obras que vendrán seguramente serán, los dramaturgos escriban todo sobre la pandemia. Yo digo, yo creo que no se va a escribir sobre la pandemia. Yo creo que se va a escribir sobre la existencia. Más bien, porque imagínate, sobre la humanidad, yo creo que vamos a entrar en otra mirada que nos ha llevado a esto, más que que las obras que vienen van a ser sobre la Sí, pandemia, ¿no? claro, más que lo externo, lo que está sucediendo, digo, también esto nos ha hecho rever un montón de cosas internas de cada uno, de cada una, y digo, y el artista también crea desde ahí, ¿no? O sea, desde eso interno que siente, entonces digo, más allá de que se hable o no del virus, del coronavirus o lo que sea, también ha llevado mucho a que se lleve a un proceso interno de cada uno. O sea, así Sí, sea lo que seas y te dediques a lo que seas, esto sirvió para rever un montón de cosas. Verte a vos mismo. eh, hemos descubierto, aunque lo sabemos, pero tomamos conciencia o nos damos cuenta de que somos parte de una especie y que esa especie sí se puede extinguir. ¿Ah? Que hay una muerte que no es individual, sino que también de una especie, o lo que hemos hecho con especie, como especie, como para construir lo que estamos construyendo. Yo creo que nunca nadie imaginó la situación en que estamos. Y eso obviamente nos devela otra realidad que no estaba en nuestras mentes y que se Ujú. nos devela esa realidad, sin duda gatillará en cada uno de nosotros Sí. muchas sensaciones, cambiará. Yo creo que va a haber el arte siempre es para mí el reflejo de otra percepción. Imagínate ahora con lo que nos sucede, cómo es las otras percepciones que se han revelado.
Ajá. Bien, vamos a algunos comentarios que ha hecho la gente. Ya. Mari Cora dice, el teatro es un pulso, se vive y se siente sin importar dónde. Gaby Contreras dice, ser artista es una profesión de formación. George Maginactor dice, la premisa que he encontrado en estas circunstancias es ser un creador a pesar de vivir los vacíos más profundos, viajar hacia el interior, a las vísceras, hacia lo cotidiano, imaginario, tremendo. Wow, la gente se puso reflexiva ahí, sintiendo. Qué lindo, qué bueno. Qué bonito, qué bien, sí, pues sí, estamos, ¿no es cierto? No sé, no es el momento de esconder nuestra sensibilidad ni nuestras emociones, yo creo que es el momento de compartirla, de entregarla, De sacarla, de y también activarse. uno ve, y uno ve también, y lo que pasa es que surge también las ondas negativas, las ondas oscuras, como que se confrontan eh, todo un universo que uno percibe se devela, ¿no es cierto? En cierta manera, para mí el arte siempre ha sido un lugar para develar la ficción existente. Y hoy más que nunca, la ficción se está develando sola, Sí, se está sí. desnudando sola, por decirlo. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a ir un poco cerrando la entrevista, Ramón. Ya, Hemos perfecto. cumplido como Hoy nuestra estamos en que, hora. ¿Cómo? no, que estaba muy entretenido, ¡Ay, qué lindo! ¡Qué qué bueno! agradable, qué agradable compartir con tú que estás al otro lado de la cordillera, pero que estás acá, y que finalmente los que estamos en esto eh, somos todos en una misma sensibilidad. Sí, tal cual. Vamos a los últimos comentarios y la última pregunta dice Claudio, hacer escuela del drama y luchas por una política pública nueva para todos. Viva el teatro. Mari dice, esta realidad social debe ser la nueva inspiración del arte, la memoria está en nuestro arte. Y Pablón dice, ¿será posible una dramaturgia del espacio o una nueva adaptación en la virtualidad? La última pregunta, ¿qué crees? Bueno, la dramaturgia del espacio se basa de que vivimos en el periodo de la rectangularización social, que significa que toda nuestra percepción se parte a partir del rectángulo. Es decir, la fotografía es un rectángulo, el cine un rectángulo, las canchas de fútbol son un rectángulo, las piscinas son rectangulares, el tiempo en este periodo que vamos es un rectángulo, y el saber, esta rectangularización social que hizo que todo fuera rectangular, ¿no es cierto? Nuestras piezas, nuestras camas, todo, etcétera. Y el saber de la humanidad está a través del rectángulo del computador. Y las artes, como reflejo de esa rectangularización, son rectangulares. Por eso el cine es rectangular, la fotografía es rectangular, el teatro es un rectángulo a partir de nuestra percepción. Entonces yo creo que esa idea de que el rectángulo es la rectangularización social es el espíritu de esta época, porque antes fue la del círculo. Este momento en realidad la comprueba de una manera increíble. Estamos, imagínate, nosotros ahora en dos rectángulos relacionándonos sin más espacio que el Sí, 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 rectángulo en el eso. cual estamos inscritos. Sí. Es decir, la rectangularización social en su extremo, es decir, la dramaturgia del espacio, digamos, sí, aquí ya quedó, pero dentro de la dramaturgia del espacio, el concepto de rectangularización social quedó con esto, pero ya oleado y sacramentado, por decirlo de una manera. Bien, perfecto. Lamentablemente, por un lado, porque Exacto. estaba hecho más para una creación en el espacio Abierto. rectangular, pero tridimensional. Y sí. Bueno, muchas gracias por estar acá. Ya se va a Gracias a cortar ti. en vivo, así que nada, Ok, agradecemos tu presencia. ánimo, ánimo para todo, Gracias. energía, fuerza, A seguir. abrazo, a sobrevivir y a resistir, y cariño para todo el mundo que está pasándolo mal, y entre todos Y saldremos. que viva el teatro, que viva el teatro, Que que viva el sigamos teatro, que viva el arte. haciéndonos, que viva el arte. Bueno, Ramón, muchas gracias por estar presente
Avisamos que, bueno, mañana va a haber otra entrevista y vamos a seguir toda la semana con diferentes entrevistas a referentes teatrales. Así que, bueno, los esperamos. Muchas gracias.